A ver, ¿qué pensarían si les digo que 88 millones de botellas de cerveza terminaron redefiniendo partes clave de la constitución de un país? Hoy vamos a meternos de lleno en una de las batallas corporativas más fascinantes que ha visto el Perú, un caso que llegó hasta lo más alto y que nos enseña muchísimo sobre los límites del poder judicial. Y aquí tenemos a los protagonistas. Por un lado, el gigante, el dueño del mercado, Bacchus y Johnston. Y por el otro, el retador, el nuevo competidor que quería una parte del pastel, Ambev Perú. El escenario estaba listo para un verdadero choque de titanes. Y ojo, no estamos hablando de una simple pelea de bar, para nada. Esto se puso tan serio, pero tan serio, que el campo de batalla final fue este documento, la mismísima sentencia del Tribunal Constitucional. Y acá es donde la cosa se pone curiosa, por decirlo menos, porque el centro de todo este lío legal no eran acciones ni patentes secretas, no, eran las botellas de vidrio, ¿sí? Así como lo oyen, las botellas de 620 mililitros que todo el mundo usaba en esa época. 88.330.000. Grábense ese número porque esa es la cifra que desató todo. Bacchus afirmó que era dueña de esa cantidad de botellas que andaban circulando y acusó a Ambev de usarlas sin su permiso. Y con eso, se declaró la guerra legal. Bueno, y aquí es donde la trama se empieza a complicar de verdad, porque cuando Ambev quiso defenderse, se topó con un muro, un obstáculo legal en los tribunales que parecía francamente imposible de superar. Para frenar en seco a Ambev, Bacchus consiguió una medida cautelar. A ver, ¿qué es eso? Piensen que es como si un juez tuviera un control remoto con un botón de pausa gigante. Lo aprieta y ¡pum!, todo se congela para que la situación no empeore mientras se resuelve el caso de fondo. Y aquí está el gran dilema. ¿Qué pasa cuando ese famoso botón de pausa es precisamente lo que te está destrozando el negocio? Para Ambev, esta medida no solo pausó sus operaciones, prácticamente las paralizó por completo. Les impedía usar e intercambiar botellas en todo el mercado. O sea, el remedio estaba siendo muchísimo peor que la enfermedad. Entonces, lógicamente, Ambev fue a reclamar diciendo, oigan, esto viola mis derechos constitucionales. ¿Y qué le respondieron los tribunales? Básicamente, un no se puede. Su lógica era que como la medida era temporal, no era firme y por lo tanto intocable a nivel constitucional. Parecía un callejón sin salida legal. Pero entonces el caso llegó al Tribunal Constitucional. Y ellos vieron las cosas de una manera radicalmente diferente. Su respuesta fue contundente, diciendo que seguir la lógica de los tribunales inferiores nos llevaría a situaciones absurdas. Y aquí viene la genialidad, la primera gran lección del caso. El tribunal redefinió el concepto. Dijo, a ver, firme no significa que sea la sentencia final del juicio. Firme significa que ya no puedes apelar más esa orden en específico. Como Ambev ya había agotado sus recursos contra la cautelar, esta ya era firme y por lo tanto se podía revisar. Primer misterio, resuelto. Pero claro, resolver ese problema abrió una puerta a una pregunta todavía más grande. El caso dejó de ser sobre botellas y se convirtió en una discusión sobre los verdaderos límites del poder. ¿Qué tan poderoso es un juez en realidad? El argumento del otro lado era muy técnico. Sostenían que un amparo constitucional contra una decisión judicial solo era válido si se violaban las reglas del juego, o sea, el debido proceso. Cualquier otro derecho fundamental que se viera afectado, como la libertad de empresa, pues mala suerte. Esto nos lleva a la pregunta central de todo el asunto. ¿Acaso los jueces operan en una especie de burbuja donde solo deben preocuparse por las formas, sin importar si sus decisiones están, en la práctica, aplastando otros derechos que también están en la Constitución? Y la respuesta del tribunal es sencillamente una clase magistral. Esta frase lo resume todo. Básicamente dijeron, aunque suene obvio, parece que hay que recordarlo, los jueces también están bajo el imperio de la Constitución. Nadie, absolutamente nadie, está por encima de ella. Un juez no puede violar la libertad de empresa y luego esconderse detrás de un tecnicismo. Bien, con los principios constitucionales ya sobre la mesa, el tribunal pasó a analizar la medida cautelar en sí misma. Era hora de ver si esa orden había sido justa y razonable. Recordemos el número mágico,
La demanda original de Bacchus se basaba en la supuesta propiedad de un poco más de 88 millones de botellas. Un número gigantesco, sí, pero un número específico al fin y al cabo. Y ahora, fíjense en esto que es la parte más loca. La orden judicial no dijo, Ambev no puedes usar las 88 millones de botellas de Bacchus. No, la orden fue mucho, mucho más allá. Prohibió a Ambev intercambiar cualquier botella de ese tipo en todo el mercado, sin importar de quién fuera, de los consumidores, de la propia Ambev, de quien sea. El tribunal no se anduvo con rodeos. Usó palabras fuertísimas para describir la orden. La calificó de excesiva, abusiva y arbitraria. Es que la diferencia entre lo que se pedía y lo que el juez concedió era tan descomunal que la medida se había vuelto completamente desproporcionada. Y este es un ejemplo de manual de un pilar del derecho, el principio de proporcionalidad. La idea es simple: la solución debe ser proporcional al problema. No se puede usar un martillo para matar a una hormiga. La orden del juez fue un martillo, cuando lo que se necesitaba era una herramienta de precisión. Entonces, ¿qué nos deja al final toda esta increíble batalla por botellas de cerveza vacías? Nos deja lecciones fundamentales sobre cómo funciona la justicia y, sobre todo, sobre el poder y sus límites. Este caso sentó precedentes importantísimos. Primero, que una orden temporal puede ser tan dañina que necesita un control constitucional ya. Segundo, que los jueces deben respetar toda la Constitución. Tercero, que la proporcionalidad es sagrada. Y cuarto, y quizá lo más importante, que no pueden existir zonas de poder inmunes al control. Y al final, el caso nos deja con esa gran pregunta flotando en el aire. ¿Cómo garantizamos que las herramientas para hacer justicia no se conviertan, a veces, en armas de injusticia? Es un equilibrio muy delicado. Y pensar que toda esta reflexión tan importante comenzó con una simple botella de cerveza.